Entonces dije, cuando vimos el balanceo en un solo plano, la idea fue simplemente asegurar que el centro de masas quedara dentro del eje o yaciera a lo largo del eje de rotación. Eso me aseguraba que la aceleración del centro de masas era igual a 0, ¿sí? Y como las distancias, vamos a decir, el disco o el rotor que quiero balancear es relativamente delgado, los coples serían muy pequeños. Entonces, en esos casos no me interesa. Acuérdense que también vimos una tabla, una pequeña tabla que me dice cuándo puedo hacer balanceo en un plano o en dos planos. La tabla está aquí, ¿ok? Y dense cuenta que la idea fundamental es que si mi velocidad angular es sumamente baja, menor de 150 revoluciones por minuto, o bien la relación de longitud a diámetro es mayor de 0.5 metros, eso significa que el diámetro de mi disco es relativamente pequeño, sería pequeño, sí, pequeño comparado a la longitud del eje. Pues dense cuenta que en esos casos puedo hacer balanceo en un plano. En caso de que eso no se cumpla, tengo que hacer balanceo en dos planos. ¿Cuál es la idea? Es que en el balanceo en dos planos, entonces, el momento de las fuerzas puede ser lo suficientemente grande como para que produzca reacciones, ¿sí? Entonces, lo que traté de hacer es más o menos, a partir de las cosas que les enseñé en la clase Dinámica 2, pues mostrar qué es lo que tengo que hacer. En balanceo en un plano ya quedamos que la idea era esta, no tuve que hacer nada más que estas ecuaciones, ¿sí? No van a ver exactamente tan detallado esto, porque aquí lo tengo un poquito, estaba apenas terminando, ¿sí? Pero la idea es la siguiente. En balanceo en los planos necesito dos cosas. Primero, necesito que la aceleración del centro de masa sea igual a 0, o dicho de otra forma, que el centro de masa yazca a lo largo del eje de rotación, ¿sí? Si eso es cierto, entonces me diría que la suma de fuerzas externas aplicadas al cuerpo B, que en este caso es mi rotor, serían iguales a 0. ¿Está claro? Pero ahora tengo otra condición más, ¿sí? La otra condición es, acuérdense que estoy suponiendo siempre que mi rotor va a girar a velocidad angular constante, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que mi aceleración angular va a ser igual a 0. Pero si gira a velocidad angular constante, entonces lo que tengo que asegurarme es que mi matriz de inercia tenga estas características, ¿sí? Porque si mi matriz de inercia tiene estas características, pues primero, esta parte es la matriz de inercia por la aceleración angular, 0, no me preocupa. Esta otra parte es la matriz de inercia por la velocidad angular, que aquí sí va a haber una componente, IGZZ, déjenme ver si eso es cierto. IGZZ. Bueno, aquí si eso se satisface, entonces la suma de momentos también es igual a 0. Y dense cuenta qué parte de la matriz de inercia no aparece allí. ¿Cuáles son los elementos de la matriz de inercia que no aparecen? ¿Se dan cuenta cuáles son? ¿Okay? ¿Cuáles son los términos que no aparecen, que son iguales a 0? Pues aquí el que no aparecería sería IGXZ, que sería igual a este, y el que no aparecería sería IGYZ, que sería igual a este otro, ¿sí? ¿Por qué no aparecen? Porque si apareciera, ¿sí? Bueno, déjenme hacerlo aquí. Si aquí apareciera IGXZ, si aquí apareciera IGYZ, nada más por completarlos, aquí aparecería también IGYZ, aquí aparecería IGYZ, igual aquí aparecería IGXZ, aquí aparecería IGYZ. Entonces, aquí no habría problema, seguiría siendo 0, porque mi aceleración angular es igual a 0. Pero aquí sí habría problema, porque me quedaría que esto sería igual a W por K, producto vectorial. ¿Qué pasaría? El producto vectorial sería IGXZ por W por I, más IGYZ por W por J, más IGZZ por W por K, ¿sí? Y a la hora que hiciera este producto vectorial, ¿qué aparecería? Bueno, K por K se cancela. Entonces tendría K por J va a ser igual a menos I. Entonces me quedaría menos IGYZ
por W cuadrada en I. Y después me quedaría K por I es igual a J, me quedaría más IG XZ por W cuadrada por J. Dense cuenta, también está multiplicada por W cuadrada. Eso significa que mientras más grande sería mi velocidad angular, estos torques vendrían siendo mayores. ¿Ok? ¿Está claro? Y eso es precisamente lo que quiero evitar. Porque estos torques son los que producirían fuerzas en las direcciones, bueno, estos torques, si ustedes se fijan, aparecen en las direcciones X y Y, que supuestamente en un cuerpo sujeto a movimiento plano general no tienen por qué aparecer. ¿Sí? Pero aparecen porque no se satisfacen las condiciones bajo las cuales las ecuaciones de Newton-Euler para cuerpos sujetos a movimiento plano general dejan de satisfacerse. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, pues ahí está más o menos la clave de todo esto. ¿Qué necesito para balancear en dos planos? Necesito primero que mi centro de masa yazca a lo largo del eje de rotación, ¿sí? Y segundo, necesito asegurarme que estas dos productos de inercia, IG, XZ, IG y YZ sean iguales a cero. ¿Está claro? ¿Sí? No, una pregunta, ¿no es eso lo que hace Norton? Sí. Suma de torque. Bueno, ok. Entonces, les soy sincero, yo no había visto, vi esos libros sin luz que me parecieron totalmente ridículos. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo nuevo que sea a partir de primeros principios. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser precisamente eso, cómo formular esos resultados. No tengo mis ecuaciones todavía de forma finalizada, sé cómo van a ser los resultados, ¿sí? Y les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Tendría que hacer un ejemplo porque yo mismo no estaba totalmente seguro de que lo que estaba haciendo era correcto, ¿sí? Afortunadamente sí se lo dijo. Primero, el centro de masas debe yacer a lo largo del eje de rotación. ¿Qué significa? Pues que QG debe ser igual a 0. Hay una cosa importante, dense cuenta que con las modificaciones que uno añade, vamos a decir, partimos del supuesto de que tengo un eje que está completamente balanceado y sé cuál es su centro de masas. A la hora que uno le pone masas diferentes que son las masas que me producen desbalance, evidentemente mi centro de masas cambia, ¿sí? Y vuelve a cambiar cuando le pongo las masas necesarias para balancear las masas que desbalancearon al sistema. ¿Ok? Entonces, significa que la localización del centro de masas a lo largo del eje de rotación puede cambiar, ¿sí? Y también es algo que lo tengo que añadir en mis apuntes como un punto importante, ¿sí? Pero lo que no debe cambiar es que las componentes X de QG, que sería el primer momento, la componente X del primer momento de masas con respecto al centro de masas, y la componente Y del primer momento de masas con respecto al centro de masas deben ser iguales a 0. Eso es por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la otra condición es esta, la que ya habíamos comentado. La matriz de inercia, discúlpeme que le puse matriz con X, la matriz de inercia debe satisfacer estas dos condiciones. Y XZ y que YZ deben ser iguales a 0. Porque con esas condiciones entonces obtengo el resultado que voy a mostrar. Y si es así, la suma de momentos con respecto al centro de masas debe ser igual a 0. Como la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de momentos es igual a 0, significaría que estarían en una situación de equilibrio. A veces se le llama equilibrio dinámico. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Por qué dinámico? Porque está rotando a velocidad angular constante, pero sin embargo la suma de fuerzas y la suma de momentos es igual a 0. Nuevamente, no estoy considerando el peso de las masas. Esos pesos de las masas me producirían reacciones, pero esas reacciones primero serían estáticas, ¿sí? Y segundo, su magnitud usualmente es mucho más pequeña que las fuerzas que se producen durante un eje desbalanceado, ¿sí? Debido a las fuerzas normales, principalmente. Básicamente fuerzas normales, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me falta también aquí hacer un dibujo, ¿sí? ¿Qué necesito hacer? Bueno, imagínense que tengo un cuerpo. Podría intentar hacer un dibujo, me va a salir muy chafa, pero vamos a hacerlo. Imagínense que este es el eje que quiero balancear. Nuevamente,
Aquí le voy a poner un par de revoluta y aquí le voy a poner un par cilíndrico. Acuérdense que eso lo hago precisamente para evitar los problemas. Imagínense que tengo cuatro planos, ¿sí? Aquí está mi plano 1, aquí está mi plano 2, ¿sí? Aquí está mi plano 3 y aquí está mi plano 4, ¿sí? Y en esos planos tengo localizadas masas desbalanceadas. Vamos a decir que aquí está la masa M1, que está situado en la instancia R1, y el ángulo a partir del semieje positivo X está dado por θ1. ¿Sí? Vamos a pensar que aquí está mi masa M2, que está situado en la instancia R2, y que el ángulo con respecto al semieje positivo X es θ2. ¿Sí? Lo mismo aparecería acá. Vamos a pensar que aquí tengo una masa M3 situada en una instancia R3 y que el ángulo con respecto al semieje positivo X está dado por θ3. Y finalmente tendría, imagínense que ahora tengo una masa aquí que llamo M4, esta distancia es R4 y el ángulo que hay de aquí a acá es θ4. Tengo 4 masas que me desbalancean a mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que añadir masas en otros 2 planos. Esos planos se van a llamar planos de balanceo. Y simplemente para distinguirlos de estos, la localización de esos planos teóricamente puede ser arbitraria. Tradicionalmente es tradición que se pongan en los extremos, es decir, uno antes y otro por acá. Eso me obligaría a hacer mi eje un poquito más grande, ¿sí? Pero en sentido estricto no hay ninguna restricción, ¿sí? Aquí estaría mi par cilíndrico, ¿ok? ¿Sí? Pues tradicionalmente se escogen los planos que están más extremos, más cercanos a los apoyos. Pues déjenme poner aquí, este sería mi plano 1, ¿sí? En este plano aparecería una masa M1, el radio sería R1 y el ángulo lo voy a llamar θ I1, pero romano. ¿Está claro? Estoy distinguiendo eso. Y acá vamos a pensar que aquí tengo otro plano más, ¿sí? Este plano, este vendría siendo M2, la distancia se llamaría R2 con romano y mi ángulo sería θ2 romano. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Lo que voy a formular van a ser las mismas ecuaciones. Estas 2 ecuaciones son exactamente las mismas que para el caso de un plano, solo que ahora tengo 2 planos, es lo único. ¿Sí? Ustedes se fijan, estas serían vamos a decir, el primer momento de masas con respecto al semieje al eje X. Entonces me quedaría MI, que sería la masa por las cuales voy a balancear mi problema, por RI, por el coseno de θI. Esto vendría siendo, vamos a decir, en términos de lo que estoy viendo, vendría siendo X y romano. ¿Sí? Después tendría M2 por R2 por el coseno de θ2. Esto sería X2 romano. ¿Sí? ¿Ok? Y después aquí tendría la sumatoria de los planos en los cuales hay desbalance, que en este caso N sería igual a 4. Y sería MI por RI por el coseno de θI. Y esto que tengo aquí no vendría siendo otra cosa más que XY. ¿Ok? De manera semejante puedo calcular la componente Y del primer momento de masas con respecto al centro de masas. ¿Ok? ¿Qué tendría aquí? Pues dense cuenta que aquí esto tendría que ser no otra cosa más que Y romana. ¿Sí? Esto que tengo acá no vendría siendo otra cosa más que Y2 romano. Y esta sería la sumatoria desde 1 hasta N, en este caso N sería igual a 4. Tengo 4 planos donde hay masas que desbalancean el rotor, ¿sí? Y esto que tengo aquí vendría siendo Y. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la única diferencia de esto con respecto a las ecuaciones de un plano es que ahora tengo 2 masas. ¿Ok? ¿Sí? 2 masas y a 2 distancias también que me permiten balancear. ¿Sí? ¿Por qué necesito esas 2 masas? Porque ahora tengo además estas otras ecuaciones. ¿Sí? Estas otras ecuaciones
son las que se refieren a que los productos de inercia aquí XZ e YZ sean iguales a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos planos los voy a tener que, vamos a decir, encontrar cuánto es su distancia Z desde un lugar determinado de mi eje. Es decir, vamos a pensar que esta es mi distancia, ¿sí? Entonces, esta distancia de aquí a aquí sería Z2, ¿sí? Esta distancia de aquí a aquí, déjenme decir, pensar que este es mi plano, vendrían siendo Z4, ¿sí? Esta distancia de aquí hasta aquí vendría siendo Z3. Esta distancia de aquí hasta acá vendría siendo Z2. Esa distancia desde aquí hasta acá vendría siendo Z1. ¿Sí? Y esta distancia de aquí hasta acá vendrían siendo I romana. También podría haber empezado desde acá. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Podría haber empezado desde acá. ¿Sí? ¿Por qué necesito eso? Porque para calcular mis ¿cómo se llaman? Mis productos de inercia necesito la distancia Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Primero vamos con estos masas. Esto que me calcularía aquí. Bueno, acuérdense que IXZ. Discúlpenme, aquí me faltó completamente mis signos negativos. Les pido disculpas. Aquí sería también, bueno, como todo está multiplicado por menos, podría decir que también esta ecuación es válida. Pero en sentido estricto, acuérdense que IXZ está definida como la integral evaluada para todo el cuerpo B de menos XZ por diferencial de M. ¿Sí? Y que YZ tendría siendo igual a la integral evaluada para todo el cuerpo B de menos YZ por diferencial de M. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Eso es de su clase dinámica 2. ¿Sí? Además, déjeme decirle, aquí hay mucha confusión. Algunos libros definen estos productos de inercia sin el signo menos, pero a la hora que escriben la matriz de inercia, le añaden el signo menos. ¿Está claro? Entonces, hay un poquito de confusión, tienen que ser cuidadosos en eso. Pero aquí déjenme corregir eso. ¿Sí? Sirve que de una vez corrijo la X que tenía por allí escrita mal. ¿Sí? Vamos a ver. Déjenme, aquí les pido disculpas porque voy a hacer las correcciones en línea. Déjenme cerrar esto también porque si no después tengo problemas. Y vamos a ver dónde está. Balancean dos planos. Aquí había uno que decía una matriz con X. Aquí está. Ok, matriz. Espero que sea la única. Y aquí me faltaría hacer lo siguiente. Y aquí tendría que poner signo menos. Aquí le tendría que poner signo menos. Al final de cuentas no se altera, ¿sí? Pero de todos modos quiero hacer eso para que quede conforme a las ecuaciones que ustedes aprendieron en la dinámica del cuerpo rígido. Si no van a decir, este cuate no usa lo que nos enseñó. ¿Ok? Aquí sería menos, aquí sería menos y aquí sería menos. ¿Ok? Creo que ya tengo todo. Vamos a confiar que no salte algún problema. Creo que no. Ok. Entonces, ahora sí. Primero, aquí ya está la matriz con Z en lugar de X. Entonces déjenme también subirle esto. 125. ¿Ok? Bueno. Entonces, estas son las cuatro ecuaciones que voy a tener que formular. ¿Sí? ¿Cuáles serían mis incógnitas? ¿Cuáles serían mis incógnitas? ¿Cuál piensan que serían mis incógnitas? ¿Cuáles serían mis incógnitas? Bueno, dense cuenta que los ZI los conozco. Los tanto los ZI como los Z romanas 1 y 2 los conozco.
porque tengo que haber decidido dónde voy a balancear mi rotor, ¿sí? Lo que sí no conozco es, vamos a decir, no conozco todo este término, aun cuando en algunos casos, usualmente los problemas me dicen, bueno, quiero que la masa esté localizada a tantas unidades de longitud. En ocasiones no es necesariamente cierto eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces mis incógnitas en sentido estricto vendrían siendo, vamos a decir, voy a suponer que conozco RI. Entonces mis incógnitas serían M1 romano por el coseno de θ1. Esa sería una incógnita. Porque estoy suponiendo que conozco R1, ¿ok? R1 y R2 las supongo conocidas. Puede ser que en algunos casos no las conozca. Si no las conozco, entonces mis incógnitas tendrían que incluir esto. No habría mayor diferencia. ¿Ok? ¿Claro? Puedo ponerle de dos formas. Mi otra incógnita sería M1 por el seno de θ1 romano. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi otra incógnita? Bueno, me faltaría M2 por el coseno de θ2 romano y M2 por el seno de θ2. ¿Sí? Eso ahí sí supongo que son conocidas. Si por algún lado resulta que RI y R1 y R2 romano no son conocidas, ¿sí? Entonces no habría mucho cambio. Si no son conocidas, entonces mis incógnitas serían M1, R1 por el coseno de θ1, M1, R1 por el seno de θ1, ¿sí? Con M2, R2 romano, todo esto por el coseno de θ2 romano. Y después M2, R2 romano por el seno de θ2. ¿Ok? Bueno, ya separado, imaginar que si conozco esto, lo demás va a ser muy sencillo. Básicamente voy a tener que hacer lo mismo que hice en balanceo en un plano. ¿Sí? Déjenme nada más poner. Les voy a poner suponiendo que esto es lo que desconozco. ¿Qué pasaría aquí? Entonces me quedaría que M1, R1 vendría siendo igual, déjenme ponerlo así, me quedaría igual a M1, R1 por el coseno de θ1, esto es θ1 romano, al cuadrado, más M1 por R1 por el seno de θ1 romano al cuadrado. ¿Sí? Eso sí. Y por otro lado, θ1 vendría siendo el ángulo cuya tangente es, cuya tangente vendría siendo M1, R1 por el seno de θ1 entre M1, R1 por el coseno de θ1. ¿Sí? De manera semejante, mis ecuaciones serían aquí M2, R2 vendría siendo igual a M2 por R2 por el coseno de θ2, perdón, por el coseno de θ2 al cuadrado más M2 por R2 por el seno de θ2 al cuadrado. ¿Ok? Y finalmente tendría que θ2 romano vendría siendo el ángulo cuya tangente es M2, R2 por el seno de θ2 entre M2, R2 por el coseno de θ2. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Entonces, eso sería todo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, lo que hice fue hacer un problema, que ahorita les digo, a ver si aquí me dice, creo que lo tomé de alguno de esos libros, a ver si ustedes con los datos me pueden decir cuál es. A ver, creo que aquí tengo mi memoria. Entonces,
Más quiero saber de qué libro lo saqué. ¿Ok? Más quiero saber de qué libro lo saqué. Ok, déjenme nada más checar. Tengo, quizás con los datos pueda verlo. Tengo una masa a 200 con 80, no sé qué unidades, creo que son, estos eran milímetros, perdón, serían kilogramos y estos serían milímetros. Entonces 200 kilogramos con 80 milímetros. 300 miligramos con 70 milímetros. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí está el problema, ¿sí? Que esta es mi masa M1, este es el plano que uso de referencia, por eso Z1 vale 0, R1 es 80 y el ángulo θ1 es 0 grados. Yo calculé estos valores porque vendrían siendo las coordenadas X y Y de la masa, si se fijan, ¿sí? R1 por el coseno de θ1 y R1 por el seno de θ1, esto sería la componente Y, y la componente Z de la fracción de la masa. Ahorita después les voy a decir por qué y lo tuve que hacer. Mi siguiente es una masa de 300 kilogramos, está en un plano localizado a 300 milímetros y donde R2 es igual a 70 milímetros y θ2 es igual a 45 grados. Entonces de nuevo calculé R2 y R2 por el coseno y R2 por el seno. Ahorita después les explico por qué, ¿sí? Porque tuve que probar que mi resultado era correcto, porque no se parecía nada a los resultados del libro, ¿sí? De los libros. Entonces mi tercera masa es M3, 400 kilogramos, está en un plano localizado a Z3, que es 400 milímetros, el radio R3 es 60 y θ3 es 115 grados. Entonces, nuevamente ahí están todos estos valores y calculé de nuevo las componentes X y Y de la localización del plano. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, finalmente tengo M4, que está en un plano localizado a 700 milímetros del plano que me sirvió de referencia. R4 es igual a 80 milímetros y el ángulo es a 235 grados con respecto al semieje positivo X. Entonces aquí están estos valores y también calculo las componentes X y Y de la localización de la masa. ¿Sí? Ahora, lo que digo es que ahora voy a tener dos planos de balanceo. Uno va a estar localizado a 100 y otro a 500. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí mi plano de balanceo, mi primer plano está metido acá y creo que mi segundo plano está metido por aquí. No están en los extremos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Además, aquí sí ya estoy especificando que los radios me dicen que son 100 milímetros. Eso significaría que estaría usando esta formulación. Pero si ustedes saben esta formulación, la otra no debe dar este problema. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué es lo que rige que tenga que colocar dos masas en dos diferentes planos? El sistema de ecuaciones que... Porque tengo cuatro condiciones que satisfacer. ¿Sí? Acuérdate que cada plano de balanceo me proporciona dos variables. ¿Cuáles serían las variables? La masa. Bueno, pueden verlo de dos diferentes formas. Puede ser la masa y el ángulo, como por ejemplo aquí, o bien este desbalance, a veces le llaman desbalance, la masa por el radio y el ángulo. ¿Ok? Entonces, si tengo cuatro condiciones que satisfacer, entonces necesito por lo menos dos planos de balanceo. ¿Ok? Por un momento no sería posible. No sería posible. Sí, determinar el sistema. Por eso, al balancear un plano se requiere que todas las masas desbalanceadas estén localizadas en un plano. ¿Sí? En sentido práctico, vamos a decir, en el caso de un poquito más práctico, es lo que necesito es que si este cuerpo está desbalanceado, ¿sí? Esta distancia sea relativamente, este diámetro sea relativa, esta distancia, perdón, y también este diámetro sea relativamente pequeño con la longitud del rotor. ¿Está claro? ¿Sí? La idea es que los momentos de esas fuerzas, de las fuerzas de balance, sean relativamente pequeños. ¿Ok? Imagínense que si balanceo un solo plano, puede ser que no esté balanceado respecto a momentos. Puede ser que tengo una masa aquí, imagínense el caso extremo, tengo una masa 1 aquí, y esa misma masa M1 la tengo acá.
Vamos a decir que con eso balancea estáticamente el sistema. A lo mejor no es de todo cierto. Bueno, vamos a poner una masa M2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto me va a producir un momento. A la hora que esté rotando me va a producir un momento en este sentido. ¿Sí? Ese momento va a depender de esta distancia. ¿Está claro? Si esta distancia es relativamente pequeña, pues ese momento no me va a ser de mucha significancia. ¿Ok? Pero si en lugar de que tener eso, tengo ahora que mi disco es una cosa, que mi rotor es una cosa como esta, y que aquí tengo una masa M1, y que aquí tengo una masa M2, que necesito para balancear estáticamente mi sistema, entonces dése cuenta que a la hora que hago, el brazo de palanca de estas dos fuerzas centrífugas va a ser muy grande. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer aquí? Primero, bueno, ya saben ustedes, ya puse mis planos de balanceo y también especifiqué cuáles son los radios en los cuales voy a colocar la masa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es relativamente sencilla. Defino primero los desbalances X y Y, como lo hice en la vez pasada, y mis desbalances X y Y van a ser esos. Estos son los desbalances debido a las masas que están inicialmente localizadas. ¿Ok? ¿Sí? Y estos son los valores. Entonces mis ecuaciones van a ser que a la hora que añado mis masas que van a balancear mi sistema, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que tendría aquí sería, este es el desbalance, este dx es el desbalance de todas las masas que están localizadas en los planos rojos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces lo que digo, que quiero que a la hora que tomo en cuenta las masas de balanceo, dense cuenta que quedamos que esto vendría siendo x romano, y esto que tengo aquí vendría siendo x2 romano. Esto que tengo m1, x1 más m2, x2 más el desbalance es igual a 0. Acuérdense que mapo, y vamos a decir implícitamente igual a esto a 0. ¿Okay? Mi ecuación es esta, pero implícitamente lo supone que es igual a 0. ¿Sí? Lo mismo para la componente y. Esto que tengo aquí no vendría siendo otra cosa más que y1 romano, y esto que tengo acá no sería otra cosa más que y2 romano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Pues que m1 más y1 romano más m2 romano por y2 romano más el desbalance en y, debido a las fuerzas que están aplicadas en los planos rojos, que son los que originalmente me desbalancearon mi eje, ¿sí? Sea también igual a 0. Esas son las dos primeras condiciones. ¿Sí? Si yo satisfago estas condiciones, eso me aseguraría que mi centro de masas está localizado a lo largo del eje de rotación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Okay? Bueno, pero además tengo otras ecuaciones. ¿Sí? Las otras ecuaciones, ¿cuáles son? Las otras ecuaciones, dejen ponerlo. Vamos a ponerlo ahí. Y voy a mostrar el otro. Ok. Que empiezo, digo, como este es un círculo FOB, los inicializo a 0. ¿Sí? Y ahora por cada uno de estos 4 planos de balanceo digo que YXZ va a ser el valor de YXZ menos, acuérdense por qué menos, porque acuérdense que el producto de inercia es menos XZ. ¿Sí? Entonces aquí tengo menos la masa por Z por X. Esto que tengo aquí es XY. ¿Sí? Y aquí tengo la masa por Z, y esto que tengo acá es Y. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces aquí los calculo y calculo cuál es el desbalance. No necesitaba esto. Tuve muchos problemas para hacer este problema. Entonces tenía, vamos a decir, cometí algunos errores, entonces estaba checando dónde había cometido un error. Al final de cuentas no recuerdo dónde cometí, era un error muy estúpido, pero de esos que cuesta mucho trabajo encontrar con lo estúpido que es. ¿Sí? Entonces, por eso van estos cálculos que no necesito realmente que aparezcan. Ahora, vienen mis ecuaciones. Mis ecuaciones me dicen, bueno, que si yo tengo esos valores de los momentos de inercia y los productos de inercia,
Entonces ahora necesito que el producto de inercia y XZ, cuando incluyo también, dense cuenta que tendría aquí, esto lo que tendría aquí, esto que tengo aquí vendría siendo X1, ¿sí? Y esto que tendría acá vendría siendo X2. Entonces, ¿qué tengo? Pues esta sería la contribución de la masa 1 y de la masa 2 al producto de inercia. ¿Está claro? Al producto de inercia XZ. Y lo mismo acá. Esto que tengo acá vendría siendo Y1 romano. Y esto que tengo acá vendría siendo Y2 romano. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Pues esta es la contribución al producto de inercia YZ de la masa 1, la masa que coloco en el plano de balanceo 1. Esta sería la contribución al momento, al producto de inercia YZ de la masa que coloco en el plano de balanceo 2. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces esas son mis 4 ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Por resolverlas. Acuérdense que ya para eso Maple ya hace las cosas muy agradables. ¿Sí? Simplemente digo que me genere las matrices. Aquí les digo cuáles son las ecuaciones. Las ecuaciones van a ser la ecuación estática 1, la ecuación estática 2, que me asegura que el centro de masa está a lo largo del eje de rotación. Y aquí tengo las ecuaciones dinámica 1 y dinámica 2, que me asegura que YXZ y que YZ son iguales a 0. ¿Cuáles serían mis incógnitas aquí? Mis incógnitas aquí, como ya sustituí R1 y R2, ¿sí? Yo supongo que son conocidos. Mis incógnitas aquí son precisamente esas que aparecen aquí. Ustedes se fijan, MI, ME. No lo puedo poner exactamente de la misma forma, pero mis valores de variables en MATLAB tratan de indicar a qué se refiere. Esto es M1 romano por el coseno de θ1 romano. ¿Sí? Esto sería M1 romano por el seno de θ1 romano. M2 romano por el coseno de θ2 romano. Y M2 romano por el seno de θ2 romano. ¿Sí? Entonces esta es mi matriz de coeficientes y esta es mi matriz de términos independientes. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues calculo mi solución. Eso significa que este vendría siendo, precisamente sería el orden, este orden. Estas son mis resultados son en ese orden, en el mismo orden que están aquí. Este sería este, ¿sí? Este sería este otro, este sería este sería este otro, ¿sí? Y a partir de allí ya voy a calcular las masas y los ángulos. ¿Cómo? Pues de la misma forma que lo hice en el balanceo en un plano, ¿sí? Que tengo que M1 va a ser la primera componente de la solución más la segunda componente de la solución al cuadrado después raíz cuadrada. ¿Qué significa esto? Estoy elevando esto al cuadrado, le sumo esto al cuadrado y después le saco raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque lo que hago esto, seno cuadrado más coseno cuadrado sería igual a 1, me da nada más seno. ¿Sí? Y mi ángulo θ1 romano vendría siendo el ángulo cuyo tangente es la componente y entre la componente x. Acuérdense que función de Maple automáticamente me da el valor del ángulo de acuerdo con las reglas de círculo trigonométrico. Yo no tengo que preocuparme. ¿Está claro? Lo mismo para M2. ¿Qué voy a hacer? Voy a elevar la tercera componente de la solución y la cuarta componente de la solución, que vendrían siendo estas. Entonces sería M2 al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ2 más M2 al cuadrado por el seno al cuadrado de θ2, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, y lo que tengo es M2. ¿Ok? Y el ángulo θ2 vendría siendo este. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, como les dije, tuve muchos problemas a la hora de resolver este problema. ¿Sí? Entonces dije, bueno, voy a verificar. Primero no estaba seguro, lo voy a verificar también con Adams. ¿Sí? Lo tenía que verificar con Adams porque las cosas estaban muy, vamos a decir, muy truculentas. Es más, les voy a pedir que les pueda pasar este archivo, se lo subo a la carpeta, y de tarea les voy a pedir que revisen los muchos problemas que hay, y van a ver que estoy casi seguro que a ninguno les va a salir. ¿Sí? Bueno, que ninguno va a salir el resultado que dice. ¿Ok? Entonces también otra parte del problema es que ustedes lo hagan en Adams. Ahorita les voy a mostrar cómo lo hice en Adams. No es una cosa muy complicada. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue primero verificar que mis ecuaciones estaban correctas. Entonces, ¿qué hice? Bueno,
una vez que tengo las soluciones de estos dos planos, pues simplemente puedo decir que este es un plano 5 y un plano 6. Entonces dije, puedo decir que la masa del plano 5, es MI, la Z del plano 5 es ZI, la R5 es RI y θ5 es θI, solo que tengo que cambiarlo de nuevo radianes. Creo que eso fue el error. Creo, si está seguro que ese fue el error. En alguna parte no lo cambié de grados a radianes, pues quién sabe qué cosa le estaba haciendo. ¿Ok? ¿Está claro? Este es para R5. Bueno, y aquí de una vez calculé esto, nuevamente, acuérdense que estaba un poquito dudoso de mis resultados, entonces hice algunos cálculos que no son necesarios. Lo mismo tuve que hacer para M6, ahí está, ¿sí? Hago de cuenta como que este es mi plano 5, este es mi plano 6, y digo, pues M6 va a ser igual a M2, Z6 va a ser igual a Z2, R6 va a ser igual a R2, y θ6 va a ser igual a θ2, convertido a radianes. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues voy a checar que se satisfacen las ecuaciones. ¿Sí? Aquí fue lo que hice. Bueno, o sea, ¿qué significa? Que si considero estos como si fueran otros planos adicionales, esto debe estar completamente balanceado. ¿Sí? ¿Está claro? Pues aquí está, calculo cuál es, vamos a decir, la componente X del primer momento de masas, la componente Y con respecto a la componente Y del primer momento de masas, y la producto inercia YZ y producto inercia YZ, pues calculo. Después hago simplemente el mismo círculo for, pero ahora para 6 en lugar de 4. Porque acuérdense que las dos soluciones que obtuve las añadí como si fuera un quinto y un sexto plano. Y después los evalúo mis resultados. ¿Sí? Y estos son los resultados que obtuve. ¿Sí? Dense cuenta. ¿Qué significa? Pues que son muy pequeños. Seguramente es producto de los errores de redondeo. ¿Sí? Porque usé eval me calcula la componente, vamos a decir, la aproximación decimal, entonces allí ya mi Maple ya no hace operaciones, vamos a decir, sin error. Forzosamente aparece error, pequeño pero error. Dense cuenta qué valores tengo, 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 8. Este es el más pequeño, que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 1.065 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Dense cuenta, para todos los efectos prácticos eso está bien. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, nuevamente les digo, como esto lo hice, son de esas cosas que seguramente me siento orgulloso de haberlas hecho, simplemente para encontrar que alguien ya las había hecho 30 años antes. ¿Ok? Pero ya me ha pasado. Encontré una ecuación que me aseguraba bajo qué condiciones podía, y precisamente en curso de dinámica maquinaria, encontré la ecuación, estaba muy contenta, y simplemente descubrí que Timochenko la había descubierto como en 1940, algo así. Entonces, bueno, se me adelantó por 60 años, 70 años, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, sospecho que algo semejante. Sin embargo, el objetivo de esto era mostrarlos que sus conocimientos de dinámica al cuerpo rígido de nuevo tienen aquí, aparecen, ¿sí? Aparecen y son importantes, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Pues ahora, déjenme mostrarles qué fue lo que hice nada, nomás déjenme. Ok, bueno, aquí lo que hice fue lo siguiente, ¿sí? Esas pequeñas esferitas que ven allí son las masas, precisamente. ¿Sí? Dejen hacer un zoom para mostrar aquellas partes. ¿Sí? Aquí está un zoom, aquí tengo un par de revoluta. Sí, disculpen. ¿Se ve razonablemente bien? Sí. Pues aquí sí se ve que es un par de revoluta. ¿Sí? Del otro extremo, ¿qué se acuerdan que voy a poner? Cilíndrico. Un par cilíndrico. ¿Sí? Ahí está. Todavía no se alcanza a ver muy bien. Déjenme acercarme un poquito más. Ahí ya queda muy claro que es un par cilíndrico. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿se acuerdan qué datos eran de masas? ¿Si las copiaron o no las copiaron?
¿Sí? Bueno, ok. ¿Y los ángulos también? Los ángulos de los signos pensamos que... Bueno, ahorita vemos. Si tu view. Ahorita, miren, aquí está primera parte, es la parte 3. Vamos a modificarlo. Este sería la primera masa, ¿sí? Voy a estar checando a eso con esto. Aquí está 200, ¿sí? Aquí está 200. Aquí está, ¿qué dice? Disculpen. Aquí está a 0. Z1, si ustedes se fijan, se mide a lo largo de esta línea. Entonces significa que Z1 es igual a 0. ¿Sí? Ok. ¿Qué otros datos tengo que poner? Centro de masas, información. Ok. Es 80 y 0. Vamos a compararlo con esto. Aquí está, 80 y 0. ¿Está claro? Bueno. Otra cosa que también es importante, a esta parte 2, para evitarme nuevamente cualquier problema, lo que hice fue suponerle una masa sumamente pequeña y ninguna inercia. ¿Ok? Es el eje, lo estoy suponiendo que no tiene inercia. ¿Ok? ¿Sí? De manera que solo vamos a decir, que los productos de inercia van a ser producto del teorema de ejes paralelos. ¿Ok? ¿Está claro? Porque también déjenme mostrarles, también le puse que inercia es 0. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué significa? Significa que la contribución de esta masa a la inercia con respecto al eje va a ser simplemente la aplicación del teorema de ejes paralelos. ¿Está claro? Y eso lo hice para todas las masas. ¿Ok? Entonces después vamos, esta es una de las masas que puse. Entonces déjenme saltarme a esta. Esta es parte 4. Vamos a modificarlas. Es la masa de 300. ¿Sí? La segunda masa era 300. Sí. Y vean que todos eran ceros. ¿Ok? Después, vamos a ver. El centro de masas. Voy a pedir la información. Me dice que aquí está en 300. El plano era 300. ¿Se acuerdan? Sí. ¿No se acuerdan eso? Sí, 300. Bueno, aquí está 300. ¿Sí? Y aquí están discúlpeme. Aquí están mis valores de X y Y que deben corresponder a estos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ese ya es mi segundo plano. Este va a ser mi tercer plano, creo yo. Parte 5. Primero tengo 400. ¿Sí? Nuevamente vean que el momento de inercia con respecto a su propio centro de masas es 0. ¿Sí? Y vamos ahora a calcular esto. Discúlpeme. Información. Me dice que que estaba a 400, ¿verdad? Viene siendo de abajo. ¿Sí? Y vean, mis coordenadas son menos 25.35 y 54.37, que son estas. ¿Sí? ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, pues yo reconozco que... Y ahí no sé qué hacerle para cambiarlo, les soy sincero. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya voy con esa. Entonces vamos... no sé si sea mi... ¿Se acuerdan cuáles eran los planos en los cuales... entonces, vamos a ver parte 6. Modify. Esta es la cuarta masa. Era de 200. ¿Sí? Y estaba situada a una distancia de 700. Ahorita vamos a ver. Y sus coordenadas X y Y son menos 45 y 65. ¿Ok? Menos 45 y 65. El centro de masas, información. 700 menos 45 y menos 65. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cuáles fueron los resultados. Mis resultados fueron bueno, primero tengo que decirles a qué planos estaban. El plano 1 estaba a 100, Z1 romano era 100, Z2 romano es 500, R1 y R2 igual a 100. ¿Sí? Entonces vamos ahora a los resultados. Mis resultados me dicen, estos son mis resultados,
que la masa 1 debe ser 352.9721 y el ángulo va a ser menos 146.62. ¿Ok? Bueno, creo que también puedo calcular eso calculando, mejor aquí está mejor. Aquí serían sus coordenadas. ¿Sí? M5, acuérdense que es M1. ¿Sí? Entonces son 352.97 y tantos. Está R100, Z100 y estas serían sus coordenadas. Entonces vamos a regresar a este. Sería este de aquí. Vamos a ver. Parte 7, modificar, es este valor. ¿Están de acuerdo? Todo lo demás es 0. ¿Sí? Y el centro de masas, vamos a localizarlo, información, está a 100 en Z, y estos serían menos 83.51 y 55.006, que es estos de aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya nada más me falta, creo que este es el otro, ¿sí? Parte 8, vamos a ver, modify, sí, esta es la otra masa, que el resultado salió 184.05. Vamos a ver, aquí debe estar. Aquí está. Está a 500 y estas son sus coordenadas X y Y. 97.51 y 22.15. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas coordenadas. ¿Sí? Vamos a ver esas coordenadas. Está a 500, 97.51 y 22.15. ¿Ok? Bueno. Déjenme también decirles, en cada uno de estos, déjenme hacer un zoom, en cualquiera de estos, si hago un zoom, lo que hice fue poner, discúlpeme, quizás eso no sea muy elegante, pero lo que hice fue poner simplemente una esfera, ¿sí? Pero una cosa importante de esa esfera es que aquí hay un joint, aquí donde está, no aparece joint, a ver joint, ok, información, me dice que es un fixed joint. ¿Qué significa eso? Como no están conectados al eje, entonces lo que hice fue suponerlos que los conectaba o los fijaba usando una unión fija, un candado. Y ese candado está, parte 2 es el eje y la parte 4 es precisamente esta que estoy viendo, ¿sí? Ok, entonces vean, este es parte 4 y parte 2, déjenme para que me crean, esta es parte 2, bueno, lo voy a seleccionar, es el eje, ¿sí? Y de hecho ahí está mi centro de masas, vamos a checarlo, vamos a ver qué informaciones me da. Pues dense cuenta, aquí la información es muy buena, porque significa que mis sistemas coordenados coinciden con los del eje global, ¿sí? Pero esa es nada más mi parte 2. Sí, no es el total, ¿sí? No es el total, no sé dónde realmente está el centro de masas. Puede ser que se haya movido a lo largo del eje Z. No puedo asegurar que sea el mismo 500. Esto mide 1 metro, 1000 milímetros, y esto está a 500. Pero es nada más el centro de masas del puro eje. El centro de masas del conjunto no sé dónde esté. Sí puedo asegurar que está a lo largo del eje Z. Y también puedo asegurar que el eje Z es un eje principal de inercia, pero los demás no sé. Puede ser que X y Y no sean ejes principales de inercia. No me interesa, afortunadamente, ¿sí? Ok, entonces déjeme moverlo. Le di un movimiento de 3600 grados por segundo. Entonces eso significa, o de 1800 grados por minuto, ya no estoy seguro. Perdón, déjenme ver la información. 1800 grados por minuto. Eso significa que en cada segundo, en cada segundo me va a dar 5 vueltas, ¿sí? Entonces lo voy a correr, ¿sí? Y esto me va a dar 5 vueltas. Se ven muy curiosas, como si fuera una especie de sistema planetario, ¿sí? Fue de las cosas que me pareció interesante. Entonces después de eso, bueno, lo único que tengo que ver ahora es cuál es mi parte 2. Déjenme ver, joint 3. Necesito el marker 7, ¿sí? Es la parte 2 del marker 7 y es mi par de revoluta. Y acá de este otro lado tengo el joint 2, necesito el marker 5,
Porque el marker 5 pertenece a la parte 2 y es parte de la forma cilíndrica. ¿Ok? Eso es todo lo que necesito. Entonces vamos a ver. Ya había hecho algunos cálculos para simplemente asegurarme que estaba bien. Entonces déjenme regresarme aquí. Objetos, le pongo parte 2, centro de masas. Y primero quiero checar su velocidad angular. Debe ser constante. ¿Sí? En X y Y son 0. En Z me va a dar 1800 grados por segundo, lo que esperaba. ¿Sí? Ahora vamos con aceleración. ¿Sí? Acuérdense que en aceleración siempre las cosas pueden ser un poquito truculentas. ¿Sí? Y aquí no es la excepción. Por eso tal. Pero dense cuenta que mis valores son cercanos. El más grande está del orden de 2 por 10 a la menos 11. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues básicamente es ruido, errores en el sistema, en la simulación de árbitros. ¿Ok? Bueno, entonces ahora viene la parte importante. Uno es el marker 5 y otro es el marker 7. No sé cuál de los dos es cuál, pero sé que uno está en una parte y otra. Y aquí le voy a pedir la fuerza en X. ¿Sí? Dije, aquí ya falló. Pero vean cuál es la escala. ¿Sí? Yo también dije, ya me salió esta madre. Pero vean la escala. ¿Sí? Simplemente son errores de redondeo. Es por 5 por 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Ok? Y también 5 por 10 a la menos 9. Z es 0. Vamos ahora, dense cuenta que ahora también necesito el torque. ¿Sí? Porque el torque podría reflejarse como en el caso anterior donde había desbalance de cobre. ¿Sí? Entonces ahora voy el torque en X, 0, el torque en Y es 0, el torque en Z, 0. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con el marker 7. Fuerza total, ¿sí? En X, nuevo, aquí, pero es 4 por 10 a la menos 8. ¿Ok? En Y seguramente va a ser igual. ¿Qué significa esto? Bueno, déjeme también decirle, para ya no quitarme el problema de la gravedad, declaré que mi gravedad era 0. ¿Ok? ¿Está claro? También. Y por si no, eso también me ocasionaría un poquito de problemas. Pero acuérdense que eso puedo hacerlo porque vamos a decir, las reacciones debidas a los pesos de las masas son de naturaleza estática. ¿Ok? Mientras que las reacciones debidas a la aceleración normal son de naturaleza dinámica. Ustedes saben bien que las más negativas son las de naturaleza dinámica. ¿Okay? Y vamos finalmente en Z. ¿Sí? 0. Bueno, la última serían los torques. ¿Sí? Los torques en X, 0. Los torques en Y es 0. Los torques en Z es... Bueno, ya no me dio 0. También me da un poquito de ruido, pero es 10 a la menos 9. ¿Ok? Entonces, eso ya me dio seguridad de que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Sí? Entonces, ahora viene su tarea. ¿Sí? La tarea es que de los libros que les di, hay muchos ejemplos de balanceo en dos planos. ¿Sí? Háganlo como yo se los enseñé. Si quieren puedo pasarles, ahorita puedo subirles el apunte y también el archivo MAPO. El apunte va a sufrir modificaciones porque todavía no la terminé.